tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos aquellos que están despiertos en la palabra de Dios, buscando esos tesoros escondidos. Pastor, invitamos a estas bellas personas haciendo una oración. Claro que sí, ¿verdad, Padre? Bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa, La Antesala, tu programa, Padre, donde tú puedes transformar, cambiar vidas. Solo tu espíritu lo puede hacer. Danos palabra de vida y no de muerte. Ayúdanos a despertar esas almas, Padre, para que estos te busquen, que tengan esa sed, esa hambre de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis gracias. Gracias, pastor. Bueno, para aquellos que nos están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Nuestros hashtags abajo. Y bueno, nos pueden localizar ahí y pueden esparcir la palabra de Dios. Suscríbanse, la campanita, y suscríbanse para que los algoritmos puedan llevar esta palabra a más personas, por favor. Le damos gracias. Pastor, pero estamos celebrando nuestro programa número 59. Le damos gracias y a todos ustedes que nos ven y nos dejan entrar a su casa. Gracias le damos a Dios por todas estas personas que están despiertas buscando la palabra de Dios, sobre todo en estos últimos tiempos. Pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en el área de cercanas, aquí en Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Tenemos los servicios los miércoles a las 7, estudio y oración, y el servicio general a las 11 de la mañana los domingos. Y también ayúdenos a orar, ¿verdad? No les pedimos ofrendas monetarias, les pedimos su oración para que esta palabra de vida, esta palabra de Dios, esta sana doctrina pueda despertar muchas almas alrededor de la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, a lo que vinimos, pastor. El tema de hoy, buenísimo como todos los temas. Le damos gracias a Dios por eso. Y significa, pastor, no temas, no desmayes. Pastor, ¿por qué este tema? Es un tema muy bueno y muy interesante. Nosotros debemos de entenderlo y analizarlo, esclarecerlo a través de las escrituras, ¿verdad? Porque hay veces muchos se sienten así, con temor, y quieren tirar la toalla, quieren desmayarse. Pero veamos dónde está eso, dónde lo podemos encontrar en la Biblia, en Isaías 41:10. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es una palabra muy poderosa, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta que esa palabra viene del pensamiento de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia. Exactamente, pastor. Bueno, para que vean el contexto de esta palabra, como dijo el pastor, está en Isaías 41:10, ¿correcto, pastor? Claro, el contexto, podemos ver el contexto que Israel está bajo juicio, ¿verdad? Porque adoraban otros falsos dioses, siempre se quejaban de que Dios los abandonaba, que Dios no estaba con ellos, pero en los que se alejaban era el pueblo de Dios, se alejaba de Dios. No, nunca Dios se alejaba de ellos. Al contrario, Dios siempre trataba de darles una salida, una redención, algo para que atraerlos a Él, pero siempre lo han rechazado. Ok, pastor, esto me suena como en los tiempos de ahora, ¿verdad? Que la gente se ha olvidado de Dios, dicen que esto, que para qué vamos para la iglesia, que para qué esto. No suena como algo como actual, lo que están pasando, lo que pasaban allá a lo que pasamos ahora nosotros. Claro que sí, hoy en día hay mucha gente así que ignora a Dios o que quiere buscar de Dios cuando se le muere un familiar, cuando tiene una desgracia, cuando se las ve negras, se las ve en aprietos, cuando ya el niño se ahogó, ¿verdad? Es cuando quieren buscar a Dios, tratan de buscar a Dios como si Dios fuera una refacción de un automóvil, ¿verdad? Que cada vez que se les poncha o se les pincha la llanta, quieren sacar a Dios, y eso es terrible hoy en estos días. Exactamente, pero hay algo importante también, pastor, que hay gente que también sustituye a Dios,
¿verdad? Por imágenes, también por otras cosas, sustituyen a Dios. Claro, la Biblia nos destruye y nos enseña que es toda clase de idolatría. La mayor idolatría es el dinero, el amor al dinero, el amor que las personas sienten a satisfacer sus propios vientres. Exactamente. Y eso es muy importante. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en la introducción, pastor. Ahora, pastor, es importante saber que también entre los capítulos 40 y 48, ¿verdad? Se habla acerca de la consolación de Israel, ¿verdad? Porque Isaías fue rechazado por los líderes. Ya, por los líderes religiosos. Es lo que hoy en día pasa, ¿verdad? Cuando hay un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, un verdadero hermana, una verdadera hermana, la rechazan, la ignoran porque no quieren escuchar la verdad, porque es muy difícil escuchar la verdad. Todos les incomoda la verdad. Cuando alguien trae la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, no les gustan y la rechazan. ¿Por qué? Pero ¿qué quería Dios? Quería Dios que Israel se consolara, que se consolara con las otras naciones, pero Israel siempre ha sido tan egoísta que ellos creen que no solamente ellos son los escogidos, que ellos solo son el linaje de Dios, que ellos son el pueblo de Dios y nadie más. Pero Jesús se los esclareció. El pueblo vino porque para que el Mesías viniese. Exactamente. Ahora, una cosa importante, pastor, porque como hemos dicho ahorita, Isaías fue rechazado. Incluso hasta se burlaban de él, o sea, no le hacían caso a las profecías, hasta, bueno, imagínense ustedes, si se lo hicieron a Isaías, ¿cuánto más a uno de nosotros? ¿Cuánto más a aquellos que hablan la verdad, aquellos que están hablando la palabra de Dios proféticamente en el sentido de la palabra del canon, que ya está cerrado, que ya sabemos que hoy en día no hay profetas, no hay apóstoles, no hay nada de eso? Claro. Entonces, en ese tiempo, claro, imagínense si a Isaías, siendo tremendo profeta, le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros? Bueno, pregúntese, hermano, Isaías predicó y predicó y predicó, Jeremías, Noé por 120 años. Eso es correcto. ¿Eran malos predicadores? No, No. hacían la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, ojo pelado, oigan lo que están, los que tengan oído, oigan, ¿verdad? Esto es importante, lo que acaba de decir el pastor. Noé duró, ¿cuánto? 120 años predicando. Sí, súbete al bote, súbete al bote, súbete al bote. Súbete al bote, métete al bote, vamos que vamos a preparar el bote. Y nosotros tenemos muchos años de ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y nadie quiere oír. Ahora, es importante, o sea, la iglesia tiene que tener buenas doctrinas también. Claro, Correcto. cuando yo digo ven a la iglesia, una iglesia de Dios. De Dios. No una exacto. falsa iglesia. Pero usted es responsable, así sea nuevo. Parece mentira, pero más adelante le vamos a explicar el por qué. Es importante que si usted es nuevo en una iglesia, investigue, lea la palabra y pídele al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Bueno, imagínense los tiempos de Noé. Solo había un bote. Hubo muchos falsos botes. ¿Qué les pasó a esos falsos botes que trataron de hacer el último minuto? Se hundieron, se los tragó el agua. Ahora, pastor, estas palabras de Isaías todas se cumplieron. Claro, toda la profecía se cumple al pie de la letra. Toda la profecía es la voz de Dios, la historia del futuro, de lo que va a pasar. Y todavía se están cumpliendo. Y todavía faltan muchas profecías para que se completen. Wow. Hay más de 150 profecías que apuntan al Mesías, cómo iba a ser su muerte, su resurrección, su agobio, su maltrato, y todas se cumplieron al pie de la letra. Y hay más de 350 profecías que nos hablan de la tribulación. ¿Qué le hace pensar usted que no va a haber tribulación? Es importante. Y juicio. Es verdad, es completamente verdadero. Ahora, pastor, volvamos otra vez a Israel. Estamos en la nación de Israel, ¿verdad? Isaías habla de la profecía, sobre la restauración de Israel. Correcto. Ahora, el pueblo de Dios
tiene que arrepentirse. Esa es una de las profecías que está hablando Isaías, ¿verdad? Que tienen que convertirse en siervos de Dios y que comiencen a compartir este Dios con todas las naciones. Por eso es que decimos, hay profecías que todavía se están cumpliendo, ¿verdad? Pero vemos que el corazón de Israel todavía está duro. Dice No. como una cerviz. Exactamente. Dura. Y eso lo pueden ver en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que dice que su corazón es como una cerviz? Es como un hueso duro. Eso es lo que nos trata de decir la Biblia. Exactamente. Y a Isaías, que estaba dando la profecía en ese momento, ¿verdad? Nadie le creyó en ese momento, pero se cumplió. Los discípulos de Isaías fueron los que llevaron esas profecías más adelante al pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver sobre la restauración. Lo habla Pablo en los Romanos, ¿correcto, pastor? Claro, Romanos. ya Romano nos dice cómo va a ser esa restauración. También tenemos un programa muy importante en nuestra librería cibernética de los misterios, y uno de los misterios es la restauración de Israel. Usted como iglesia necesita saber los misterios de Dios, y es uno de los misterios muy importantes, que Dios va a restaurar Israel. ¿Qué quiere decir que Dios va a restaurar Israel? Que ahorita Dios está divorciado de Israel. Si usted quiere ser raíces hebreas, usted se va a divorciar de Dios, porque Dios los tiene cegados y divorciados, lo dice la palabra de Dios, y los va a restaurar de nuevo. Los ha restaurado siempre. Entonces es un proceso que hace Dios siempre con ellos. Los castiga y luego los consuela, los castiga, los consuela. Pero en este tiempo de la iglesia, de la era de la iglesia, los tiene castigados. Exactamente. Y eso lo podemos ver también porque nosotros también tenemos estudios y hemos estudiado el libro de los Romanos, cada libro, cada capítulo, uno por uno, y pueden revisar el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, Claro, que habla sobre la restauración, ¿correcto? Que mayormente habla para Israel. Exactamente, y lo dice Pablo. Ahora, pastor, es importante que nosotros veamos cómo Isaías profetiza acerca de Jesús. Esto a mí me explotó cuando yo vi esto. Que cómo los judíos, siendo judíos, teniendo el libro de Isaías, no se han dado cuenta de esto. Claro, predicado en sus sinagogas, sábado tras sábado, sábado tras sábado, sábado tras sábado. Ahí te das cuenta que muchos van y no escuchan, se les mete por un oído, se les sale por otro. Déjenme decirles acá, y vamos a analizar algunos capítulos, ¿verdad? Y algunos versículos que hablan sobre la venida de Jesús. Y lo dice Isaías. Ahora, podemos ver, pastor, el libro de Isaías 42, capítulo 42, versículo 1. 42.1, claro que sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Dice, he aquí el siervo, yo te sostendré, mi escogido, quien mi alma tiene contentamiento, pues he puesto sobre ti él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Uy. Y es lo que dijo Jesús en la sinagoga cuando se presentó en el principio de su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí. Bueno, actualmente en inglés dice is hovering. ¿Qué dice? Es hovering, que está estático, volando en mí, dentro de mí. En otras palabras, eso no lo entendemos, pero es lo que dice en hebreo o en griego. Wow. Es increíble cuando uno descubre estas cosas. Y para esto es este programa, para que usted oiga y analice y chequee en su Biblia. O sea, este programa no es la última palabra la tiene la palabra de Dios. No es lo que opina el pastor, ¿verdad? El pastor Carlos, ni lo que su servidor. No, es lo que dice la palabra. Y por eso es importante nosotros llevarles esto para que ustedes lo verifiquen. Pastor, vamos a ese mismo capítulo 42, el versículo 5, 6 y 7. Pongan atención, pongan oído. El que tenga oído, oiga. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, el que despliegue y que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo,
que mora sobre ella, el Espíritu a los que andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Lo que dijo Jesús, pero Jesús no terminó la profecía porque no se ha completado. ¿Usted sabía eso? Que Jesús se paró en la sinagoga diciendo esas mismas palabras. Exactamente. Que le va a dar vista a los ciegos. Aquellos que no estén viendo ahorita y ven el cafetín, el Señor le va a abrir los ojos. Aquellos que estén encarcelados en sus pecados, Dios le va a dar libertad. Jesús te va a dar libertad. Esa profecía es para nosotros. Sí. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Pero ya en Isaías, ya el Señor se lo había mostrado. E Isaías estaba diciendo estas profecías y la iglesia hoy en día se agarra de estas profecías, pero no las saben. Y los judíos que están leyendo esta palabra que la leen en Isaías en las sinagogas, no la han podido descubrir, pastor. Bueno, no la entienden. Exactamente, no la entienden como Necesitas al Espíritu de Dios para entenderla. Y eso es lo importante, por eso es que es importante que tú aceptes a tu Señor, al Señor Jesús como tu Salvador, que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Que al final te vamos a dar donde aquellas personas que no lo tienen, claro está, pueden hallar esa palabra. Pastor, es increíble cómo Dios usa a este hombre de Dios como Isaías para dar esta profecía y prácticamente más de 2000 años y pico. O sea, esta profecía se está cumpliendo y es increíble cómo el Señor es tan bello y cómo el Señor nos cuida y que de verdad esa herencia es para nosotros también. ¿Qué nos dice, pastor? Isaías 53, del 3 al 7. Preciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, escúchenlo muy bien, no dice llagas con ese, por su llaga, ¿verdad? Nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor se cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Pum! Y el cerebro explota. ¿Por qué? Porque ¿de quién está hablando Isaías aquí? ¿Quién fue? ¿Quién llevó nuestras dolencias? ¿Quién llevó nuestros pecados? ¿Quién fue molido como un cordero? ¿Quién fue? Y ahí ya Isaías está hablando de Jesús. Claro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pastor, analizando todo esto, Israel tenía esa bendición de arrepentirse y no lo hizo. Por eso es que Dios lo cegó, porque dice la palabra que él vino a los de su, digamos así, su nación y lo rechazaron. Vino a su pueblo, sí. Bueno, la cuestión es de que nadie se puede arrepentirse en el Espíritu Santo. Entonces Dios los tentó diciéndoles que se arrepintiesen, pero realmente ellos no pudieran arrepentirse si no creyesen. Pero el evangelio en ese entonces era creer quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Porque aún estaba él con vida. ¿Quién es el Mesías? ¿Verdad? Exactamente. Y reconocerlo como el Mesías prometido, el ungido de Dios, pero no lo reconocieron. Exactamente. Y es lo importante lo que está hablando el pastor, porque es un misterio también. O sea, ahí es donde vemos que la gente cuando hace un evento no hay que repetir una oración para aceptar a Cristo, porque la persona no tiene el Espíritu Santo adentro, ¿correcto, pastor? Claro, nadie se puede arrepentir con una oración. Y aquí está el punto. Y uno tiene que tener primero el Espíritu de Dios para arrepentirse. Entonces, esto también avala
lo que nosotros hemos venido diciendo en todos nuestros programas, de que uno no puede arrepentirse por una simple oración o por invocar el nombre de Jesús. Uno tiene que creer primero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y después, cuando ya tienes el Espíritu Santo, arrepentirte de lo que has hecho, ¿verdad, pastor? Claro, cuando el Espíritu Santo se mueve dentro del creyente, es el primer don, lo dice en la Biblia, el primer don es de arrepentimiento. Pastor, esto es importante porque los judíos también tendrían que aceptar a Jesús, ¿correcto? Como su Señor, como su Salvador, pero ahora entiendo por qué muchos judíos no aceptan a Jesús. Y los entiendo porque no tienen el Espíritu Santo, ¿correcto? Bueno, muchos judíos sí lo tienen, alrededor de 158,000 según estadísticas que sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Al principio las iglesias eran todas judías, entonces si ellos creían quién era Jesús, ellos eran salvos porque el evangelio era, en ese entonces era el evangelio vigente, porque no había cambiado aún, porque Jesucristo no había muerto, ni se había sacrificado, ni había resucitado. Exactamente. Entonces, ojo, ok, antes de que Jesús lo crucificara, era otro evangelio, ¿correcto? Claro, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? O sea, tú tenías que saber quién era Jesús, que era el que quita el pecado, El Mesías el prometido. Mesías prometido, y tenía que bautizarse. Y bautizarse en agua en para agua. recibir el Espíritu Santo. Ok, eso era antes de que Jesús se sacrificara. Después de la crucifixión, ya no es el mismo evangelio, ¿correcto? Claro, en Gálatas nos explica el apóstol Pablo que el evangelio cambia y ahora es lo que hizo Jesús. Exactamente, que fue morir en la cruz, ¿verdad? Y más adelante le vamos a decir la cita. Pastor, entonces, vamos a dejar un ejemplo claro aquí de un judío que se convirtió en iglesia, ¿correcto? Porque eso es importante explicarlo aquí, ¿verdad? El gentil, cuando acepta a Cristo, pasa a ser iglesia. Correcto. Y el judío, cuando acepta a Cristo, pasa a ser iglesia, ¿correcto? Correcto. O sea, ya el judío no es más judío. Ojo, no puedes tener el judaísmo con la iglesia junta, ¿correcto? No, correcto. Ok. Y bueno, los gentiles, como tenemos varios dioses, no creemos en muchas cosas, tenemos que creer en Jesús, y cuando creemos solamente en un Dios, somos iglesia. Hasta ahí estamos claros, ¿correcto? Correcto. ¿Estamos claros ahí? Ok. Ahora, pastor, Pablo, así como todos los apóstoles, eran judíos, ¿correcto? Claro. Y pasaron a ser iglesia. Y ellos vieron la transición que fue creer en Jesús, ¿verdad? Como el Mesías, y ahora creer en Jesús, ¿verdad? Por lo que Él hizo En la cruz. en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el evangelio ahora. Claro, bueno, un judío que creyó quién es Jesús y fue sellado con el Espíritu Santo después lo guió a toda verdad y creyó lo que hizo Jesús. Exacto, como los apóstoles. Claro, como todos los apóstoles. Como todos los apóstoles. Y la iglesia primitiva, toda era judía. Exacto. Ahora, hay algo que hay que poner aquí, pastor, y muy claro. Hay ahorita un movimiento que se llama movimiento mesiánico, que también lo tuvo Pablo en la época de Pablo. Claro, tienes el mismo problema que Pablo tuvo, que querían judaizar a la iglesia. Exactamente. Y Pablo lo habló claro, que no había que circuncidarse, que no había que guardar el sábado, que no había... Esto es importante, esto es muy importante lo que estamos hablando, porque de aquí depende la salvación, aunque usted no lo crea. Pastor, ¿qué habla Dios sobre los mesiánicos? O sea, ¿qué dice la palabra? Vamos a Gálatas 1, del 13 al 17. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la soleaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia.
al revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, sino que subí a Jerusalén a los apóstoles. ¡Boom! Otro. Pablo ¿qué fue lo que hizo? Él no consultó ni con carne ni sangre. Esa palabra, no consulté con carne ni sangre, ¿qué significa, pastor? No me fui a las tradiciones. O sea, no volví otra vez a lo que me enseñaron mis padres. Pablo no regresó a las raíces hebreas. Exactamente. Y lo está diciendo la palabra aquí. Es importante eso, pastor. Bueno, ya ahorita en las iglesias falsas mesiánicas no quiere que te circuncides, pero sí que te quieren sacar tu diezmo. Y que guardes el sábado y todas estas cosas. Pero mire que Pablo, siendo judío, se fue a predicar el evangelio. Claro, el que era judío ya no es judío más. El que era gentil ya no es gentil más. Pasa a ser iglesia. Pasa a ser, entonces ya el gentil ya no puede hacer sus cosas de gentil, ni el judío puede hacer sus cosas de judaísmo, ni las fiestas solemnes, porque era una sombra de lo que iba a pasar, ni las tradiciones de los padres, ni todos los dogmas que habían ellos incrementado, porque ya es iglesia. Ok. Yo creo, pastor, vamos a ir ya cerrando, ¿verdad? Un poco acá. Y ya sabemos que hay una diferencia entre el pueblo de Dios, que es Israel, y la iglesia. Claro, nosotros no somos el pueblo de Dios. Hay una canción que dice, somos el pueblo de Dios. Ya ustedes saben quién canta esa canción, ¿verdad? Pues serás tú, porque yo no. Entonces, nosotros no somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no somos judíos. O somos judíos o somos iglesia. Ahora, los judíos, como ya dijimos anteriormente, cuando conocen a Dios, pasan a ser iglesia. Y los gentiles pasan a ser iglesia igual. Entonces, bueno, hermano, hay que esclarecer algo. Para un pueblo tiene que haber un gobierno, tiene que haber una ley y tiene que haber un territorio. Entonces, los judíos ya ni siquiera son pueblos porque están esparcidos. Solamente los que regresan a Jerusalén son parte del pueblo de Dios. Tú no puedes tener un judío en Argentina que es parte del pueblo de Dios, porque no lo es, porque él ya no está dentro de la jurisdicción de Dios. Exacto, pero sí puede ser iglesia. Haz de cuenta que usted salió de un pueblo allá de Venezuela, entonces se viene para acá a Estados Unidos. Usted ya no es del pueblo de allá. Exacto. Pero en la iglesia sí se puede. O sea, la iglesia es universal. Entonces la iglesia, por eso murió Cristo por todos nosotros, porque estamos esparcidos en todos lugares. Y como dice en 1 Corintios, en todos los lados donde invocan su nombre. Exacto. Ahora, vean estas palabras en hebreo. No teman, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita, y no desmaye, ¿verdad? No teman, en hebreo significa altirá. Es temblar. Exacto. Y no desmayar es altistá. Es ¿cómo se llama? Desmayarse también se dice, desmayarse. Sí, como caerse, como colapsarse. Exacto. Entonces, pastor, vamos a dar las conclusiones ahora, porque iglesia e Israel. El Señor nos dice a los dos, tanto a Israel como a la iglesia, que no desmayemos, que no temamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos son peligrosos, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, vivimos en tiempos muy peligrosos. ¿Qué nos dice entonces ese 2 de Timoteo 3.1, pastor? 3.1 nos dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, ojo, pelado aquí. Hay gente que te dice, no, todo va a estar bien, que no sé qué más, que todo va a estar chévere, que todo es lindo, que todo... ¿Cuántos de estos apóstoles en el 2019 decían, el 2020 vas a tener mejores cosas, mejores esto? Yo tengo testimonios ahí, yo tengo videos. ¿Y qué pasó el 2020? Usted ya lo sabe. Ahí ve que no es un profeta, no es un apóstol, y el Señor se lo está mostrando. Al que tenga ojos que vea, por favor. No hago más comentario ahí, hasta ahí llego. Entonces, pastor,
ya tenemos el por qué. Ahora, vamos a hablar sobre el desmayarse. ¿Por qué no desmayaremos? ¿A qué? A las personas que vienen en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo 4:3, pastor? Nos dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propios pecados, concupiscencias. Entonces, amigo, hermano, ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Vean lo que está pasando hoy en día. Gente hablando mal de los cristianos, dividiendo iglesias, haciendo cosas que no tienen que hacer. Hay gente que están dirigiendo iglesias que no deberían estar dirigiendo iglesias, ¿verdad? Porque han filtrado la palabra con cosas, han mezclado la palabra con hechicerías, con brujería, ¿verdad, pastor? Han hecho de todo, lo han mezclado con yoga, con el kundalini, con sortilegio, brujería, psicología, coaching, todas estas cosas que no es de Dios. Y es importante que veamos todas estas cosas, porque Dios nos está advirtiendo, Dios nos está mandando mensajes, alerta. Tenemos un programa que se llama Alerta, ya no hay tiempo. Entonces, Dios nos está mandando todas estas cosas para que abramos los ojos, abramos nuestros oídos y podamos oír la palabra. Y todas estas cosas que pasaron con esta supuesta pandemia. Pero Dios lo permitió para que veamos esas iglesias que no son, esos dirigentes de iglesias que no sirven y todavía están yendo a esas mismas iglesias. No han abierto los ojos, no han abierto los oídos. Entonces, pastor, a esas personas, ¿verdad?, que están ahorita viendo este programa, ¿qué les podemos decir? Que no teman ni desmayen, porque eso es otra cosa. Dios no se lo está diciendo a cualquiera. Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel y a los que realmente han creído en Jesús. Ojo, esto no es para todo el mundo. Dios, digámoslo así, la salvación de Dios es gratis, pero no es barata. Qué diferente, ¿verdad, pastor? Dios te la da gratis, pero hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio, pastor? Vamos a decirle a esas personas qué tienen que hacer para que tengan a Jesús en su corazón. Claro, si tú quieres que Él te sostenga con su diestra de su justicia, tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si tú lo crees de todo corazón, habrá un poder dentro de ti que el Espíritu Santo te va a transformar y nunca Dios te va a desamparar y va a estar contigo por el resto de una eternidad y nunca vas a desmayar porque la diestra de su justicia te va a sostener donde quiera que tú estés. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y pasa la voz.